Bueno, esta noche quise invitarlos a mi pequeña oficina, que he improvisado acá, para hablar un tema que esta mañana escuchaba en la radio que hablaban y comentaban. Un tema que hace mucho que lo quería compartir, pero bueno, no se había dado, medio que me faltaban libros y me faltaba información para poder completarlo. Amor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8 dice, y he decidido librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo interesante de esto es que ustedes saben que Dios prepara a Moisés para el éxodo. Y hay muchísimas cosas interesantes desde el momento que Dios lo saca, ¿no? Con el tema de que Moisés va a Faraón no quiere dejar ir al pueblo, Dios envía las plagas, finalmente el pueblo sale. Cuando el pueblo está saliendo, Faraón se arrepiente, manda los carros, manda su ejército, los hijos de Israel se dan vuelta, ven que venía Faraón con toda su tropa, tuvieron miedo, se quejaron, y sin embargo, Dios abrió el mar para que ellos pudieran pasar, y el mar tapó a Faraón y a todos sus carros y toda la cuestión que los venía persiguiendo. Y a partir de ahí comienza la historia interesante del viaje del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. En ese transcurso pasan un montón de cosas. Y una de las más importantes y más lamentables es que el pueblo se quejaba. Se quejó de Moisés, se quejó del maná, se quejó de todo. Y si leemos la historia, nos damos cuenta que Dios los había sacado por ellos mismos, por su propio clamor. Sin embargo, ellos se quejaron. Dios les dio comida y se quejaban. Dios enviaba una columna de nube para guiarlos durante el día, se quejaban. Dios le enviaba columna de fuego a la noche. Tuvieron sed, Dios hizo que de una roca saliera agua. Fueron a un lugar donde las aguas eran amargas, Dios hizo que esas aguas se convirtieran en aguas dulces, y llegaron a un lugar donde había fuentes de agua, 70 palmeras, y el maná no faltó, y sin embargo se quejaban. Pasó el tiempo, el pueblo de Israel siguió deambulando por el desierto, muere Moisés y Josué toma la posta. Y cuando Josué toma la posta, se ve nuevamente el poder de Dios. Cuando el río Jordán se abrió, ellos pasaron en seco a la tierra prometida. Entonces cuando Josué lleva al pueblo a la tierra prometida, comienza a dividir en 12 tribus y comienza a hacer la repartición de los terrenos, digamos, de toda la tierra, ¿no? Había que dividirlos en 12. Y en Jueces capítulo 6, 26 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que su padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Esta es la orden que Dios le da a Josué. La orden de derribar altares idólatras que su propio padre había levantado en esa tierra que Dios les había dado. Dios les había dado esa tierra para que ellos la tomaran, para que fuera su tierra. Y si leemos anteriormente, Dios había prometido que a todos los moradores de esa tierra, ellos, el pueblo de Israel, los iban a poder echar. Los iban a poder sacar de esa tierra. Sin embargo, en varias oportunidades, varias de las tribus dice que no pudieron echar al cananeo de la tierra. Entonces, dice que lo hicieron tributario.
Es decir, vino parte del pueblo de Israel y tomó este territorio que Dios les había dado. En el territorio había cananeos, había gente idólatra que había levantado altares a Acera. Y entonces la idea era que Dios los había preparado para llegar a la tierra, tomar la tierra, echar fuera al pueblo intruso, derribar altares idólatras y que ellos fueran los dueños de esa tierra. Ese era el plan de Dios. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel se la vio difícil y no pudo sacar a un grupito de cananeos, o de todos estos eos que hemos leído recién, dice que como no pudieron echarlo fuera, lo hicieron tributario. ¿Qué quiere decir? Bueno, no los pudimos sacar, tenemos una brillante idea, les vamos a hacer pagar impuestos para que puedan quedarse en nuestra tierra. Así se portó el pueblo de Israel a la hora de tomar la tierra que Dios le había dado. Sin embargo, en Éxodo capítulo 34, verso 12 al 14, Dios le había dicho a Moisés algo que después Moisés le transmitió al pueblo, que es lo siguiente: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Es decir, que Dios le había advertido al pueblo de hacer alianza con el pueblo que ya estaba ocupando esas tierras. Dios le había advertido de que no hicieran eso, sin embargo el pueblo lo hizo. Algo que me llamó poderosamente la atención es que si lo buscas simplemente en la concordancia, 50 veces en la concordancia vas a encontrar el siguiente texto: y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. 50 veces aparece eso en la Biblia, ese texto, así textual como te lo estoy diciendo. Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. ¿Y qué pasaba cada vez que los hijos de Dios hacían lo malo delante de Dios? Este fue el proceso para que ustedes después, si quieren, lo vean en la Biblia. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Clamaron a Dios. Dios les escuchó. Les envió a alguien que les ayude, un libertador, un profeta. Se arrepintieron. Hubo paz en la tierra por 30 o 40 años. ¿Y después qué pasó? Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Y clamaron a Dios. Y Dios escuchó el clamor. Y les envió un libertador. Y hubo paz por 40 años. ¿Y después qué pasó? Y los hijos de Israel hicieron lo malo. Eso 50 veces por lo menos. Y ahí es donde yo me entré a desesperar y dije, ¿seremos nosotros así? ¿Que hacemos lo malo delante de Dios? Cuando nos vemos en cosas difíciles, hacemos alianza con aquellos que no tenemos que hacer alianza. Y a mí me gustaría usar esto tan ilustrativo como la manzana. La manzana que por ahí tenemos la idea de que lo que Eva le dio a Adán fue una manzana. Tenemos la idea del Chavo del Ocho que va con una manzana al profesor Girafales para que le ayude a probar y aparece Kiko con una sandía o Ñoño con un melón. Entonces, fíjate vos que me gustaría ilustrarte lo que es hacer alianza con la tradición. ¿De dónde salió esta tradición de la manzana para quedar bien con el maestro? Y cómo eso a veces influye en nosotros y hacemos lo malo delante de Dios. En los años 1700, las familias pobres de agricultores de Dinamarca y Suecia no tenían dinero para solventar la educación de sus hijos y por eso entregaban cestas llenas de manzanas a los maestros como forma de pago. Sin embargo, debido a que dicha fruta se malograba con rapidez, se optó por entregar solo una. La práctica se extendió a los Estados Unidos y se afianzó en la década de 1920 con la crisis económica, pues para ayudar a los maestros se les entregaba manzanas. Ante tal, se hizo conocido una frase: entregar una manzana al profesor siempre será un buen truco cuando no se sabe la lección de aritmética. Y vieron que la manzana en el colegio es esa, ¿no? Llevarle una manzana al profesor y vas a zafar y te va a poner un 6. Pero en realidad,
sin la manzana te corresponde un 4. Y a veces nosotros hacemos alianza o queremos zafar de algunas situaciones coqueteando, trayendo una manzana, pretendiendo traer una manzana para que nos pongan una buena nota. Yo no estoy hablando ahora de las materias que se llevaron a marzo los adolescentes. No va a funcionar con una manzana. Sin embargo, quiero hablarte de lo que Dios nos advirtió a nosotros como su pueblo, de no hacer alianza con el pueblo enemigo, de no coquetear, de no pensar de que hay cosas en tu vida que todavía no has podido probar, cosas en tu vida que no has podido solucionar. No te va a servir por más mucho tiempo la manzana, porque la manzana se echa a perder. Entonces no hagamos alianza. Es importante que nosotros cerremos algunos capítulos en la vida. Hay tantos capítulos sin concluir en nuestra vida, tantas páginas que dejamos abiertas, tantas cuestiones que no terminamos nunca de solucionar, de resolver. Y de eso justamente quiero hablarte esta noche, porque creo que es tiempo de poner punto final a algunos capítulos que por tiempo hemos querido seguir leyendo. Encontré un escrito de Paulo Coelho. Yo sinceramente no he leído nada de él, pero leyendo y buscando un poquito acerca de la importancia de cerrar capítulos, encontré esto muy interesante que él escribió. Espero que les resulte tan interesante como a mí. Hay que saber cuándo una etapa llega a su fin. Cuando insistimos en alargarla más de lo necesario, perdemos la alegría y el sentido de las otras etapas que tenemos que vivir. Poner fin a un ciclo, cerrar puertas, concluir capítulos, no importa el nombre que le demos, lo importante es dejar en el pasado los momentos de la vida que ya terminaron. Me han despedido del trabajo, ha terminado una relación, me he ido de casa de mis padres, me he ido a vivir a otro país. ¿Esa amistad que tanto tiempo cultivé ha desaparecido sin más? Puedes pasar mucho tiempo preguntándote por qué ha sucedido algo así. Puedes decirte a ti mismo que no darás un paso más hasta entender por qué motivo esas cosas que eran tan importantes en tu vida se convirtieron de repente en polvillo. Recuerdos. Nadie puede estar al mismo tiempo en el presente y en el pasado, ni siquiera al intentar entender lo sucedido. El pasado no volverá. No podemos ser eternamente niños, adolescentes tardíos, hijos con sentimientos de culpa o de rencor hacia sus padres, amantes que reviven día y noche su relación con una persona que se fue para no volver. No podemos ser empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado con nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Todo pasa y lo mejor que podemos hacer es no volver a ello. Tú ya no eres el mismo que fuiste hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a que volver. Cierra la puerta, da vuelta a la hoja, cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni el entorno al que regresas será igual. Porque en la vida nada se queda quieto. Antes de comenzar un nuevo capítulo, hay que terminar el anterior. Deja de ser quien eras y transfórmate en el que eres. Esa es la vida. Me pareció un texto bastante interesante a la hora de hablar de cerrar capítulos. He querido cantar esa canción con la misma intensidad que ella la canta. ¡Qué ganas de no verte nunca más! Bueno, ya me voy. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más. Está decidida la mujer, está enojada. Déjame decirte que hay veces que va a tener que enojarte para poder cerrar algunos capítulos en tu vida. Hay otra cantante de los años 90, no sé qué será de su vida ahora, pero mi mamá la escuchaba todo el tiempo cuando yo era adolescente, y una mujer que canta muy triste, ella siempre llora, se llama Ana Gabriel. Ah, sí, dicen los contemporáneos a quien les habla. Y ella canta una canción, Ana Gabriel, que dice, ahora
ya es muy tarde. Solo espero que tú puedas entender que he cerrado este capítulo en mi vida. Olvídame que yo te olvidaré. Hasta ahí va como que, bueno, si me lo decís de esa manera, ¿no es cierto? Pero mira cómo sigue. Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más, no te vuelvas a cruzar por mi camino, no te atrevas a buscarme nunca más. O sea, te lo dice sufriendo, pero te da con todo. Y ni hablar de los Pimpinela, que no los tengo ahí, pero vete, olvida mi nombre, mi casa, mi cara, y pega la vuelta. Y el otro lo único que puede decir es, jamás te pude comprender. Y ella con una bronca tremenda, vete, toma tu ropa, da, 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 da. Y él, jamás te pude comprender. Todo lo que él dice en la pobre canción. Y ella está decidida a romper con esa relación, está decidida a romper con esa relación que tanto la dañó. Quiero decirte que no vale la pena que te duermas a la mitad del capítulo. Los capítulos en la vida son para terminarlos, los capítulos tienen un inicio, los capítulos tienen un fin. Y esta noche quiero motivarte y decirte que hoy es tiempo de escribir una nueva historia. Yo acá tengo muchos libros, sinceramente ninguno de ellos lo he leído, esto es pura escenografía, más que este que es la Biblia, ¿no? Es mi Biblia a plenitud, con ella estudio siempre. Pero hay capítulos que en nuestra vida están así, como estos libros, abiertos, cosas del pasado que no hemos podido cerrar, relaciones con gente que no hemos podido cerrar. Y Dios quiere que hoy escribamos una nueva historia. Yo no sé cómo te gustaría escribir tu nueva historia. ¿Puede usar una máquina de escribir? ¿Puede ser una computadora? Ahora, es impresionante que hasta podés escribir en tu teléfono. Podés escribir en tu iPad. O simplemente agarraba un cuadernito y una lapicera y comencé a escribir tu nueva historia. Después de haber cerrado capítulos, porque tampoco se trata de cerrar y cerrar y cerrar y cerrar y cerrar y cerrar y cerrar. De nada te sirve cerrar capítulos si no estás dispuesto a empezar a escribir un capítulo nuevo. Y hay un hombre en la Biblia que sus cartas son para mí un tesoro. Es maravilloso lo que este hombre escribió. Sin embargo, él tuvo que aprender a cerrar un capítulo en su vida y a escribir una nueva historia. Te pido que me prestes atención en el relato del libro de Hechos, capítulo 7, verso 57, y luego algo del capítulo 8. Quiero comenzar leyendo esto porque habla de cómo Esteban muere apedreado. Y el verso 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero luego algo sucedió en la vida de este hombre, Saulo. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
Vino Saulo al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, fíjense esto, ¿no? No solamente que él entraba donde él vivía, entraba a las casas y si encontraba a un cristiano lo agarraba de los pelos y lo llevaba arrastrado a la cárcel. Sino que el tipo se va de viaje y antes de irse de viaje dice, voy a ir que me den un permiso. Quiero tener un permiso escrito que diga que si yo encuentro a algún cristiano en el transcurso de mi viaje, lo puedo llevar preso. Mire hasta dónde llegaba la maldad de este hombre. Pero estaba totalmente... ¿Cómo se dice cuando estás así con alguien? Eso. Ensañado con el pueblo cristiano. Pero algo pasó. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, escuchen esto, yo le mostraré al que perseguía, al que estuvo en la muerte de Esteban y no dijo nada, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Este para mí fue el cambio, uno de los cambios más grandes que yo veo en la Biblia. Y fíjense qué interesante. Dios le cambió el nombre a mucha gente en la Biblia. A Pedro, a Abraham, a Sara. Muchos personajes Dios les cambió el nombre. Sin embargo, a Saulo Dios no le cambia el nombre. Él mismo se cambia el nombre. Su nombre era Saulus Paulus. Y todos lo conocían como Saulo, el que perseguía a la iglesia. Pero llegó un momento en su vida en que él tuvo que dejar su vieja identidad. Él tuvo que decir, yo ya no soy Saulo. Ahora encontré mi nueva identidad. Yo voy a cerrar ese capítulo, yo voy a cerrar esa historia y yo me voy a convertir en alguien que realmente quiero ser. Él decide cambiarse el nombre y comienza a llamarse Pablo. Había también una cuestión, ¿no?, de que él estaba huyendo, había una cuestión de la raíz del nombre. Uno de los nombres tenía raíz aramea, la otra tenía raíz romana. Entonces se cambió el nombre con un sentido, ¿no? Pero si nosotros lo vemos en el mundo espiritual,
¿Cuántas veces nosotros necesitamos cambiarnos el nombre? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos tomar aquella identidad que alguien nos dio? Vieron que la primera reacción de Ananías cuando Dios le dijo acerca de Saulo fue, pero Señor, Saulo, ¿cómo puede ser Saulo? Yo escuché las cosas que han dicho de él. Saulo no tiene un buen testimonio. Saulo, ¿cómo puede ser Saulo? Y Dios le dijo, sí, Saulo. De la misma manera que nosotros escuchamos testimonio en esta misma plataforma, de gente que vivía de otra manera y que un día se encontraron con Cristo, tuvieron un encuentro sobrenatural con Cristo y decidieron cambiar de vida y cambiar de identidad. El problema está en que a veces han pasado demasiados años en que hemos cambiado nuestra identidad en Cristo, pero seguimos con capítulos abiertos de nuestra vieja vida. El problema está en que a veces no ponemos punto final a cosas que ya no son parte de nuestra nueva identidad. A veces seguimos leyendo la historia que alguien más escribió acerca de nosotros. A veces, cuando ya pasamos los 30 y nos acercamos a los 40, hay cosas en nuestra adolescencia que siguen retumbando, recuerdos, palabras, adjetivos calificativos que nos decían. Hoy que está en moda el bullying, cuando yo iba a la secundaria también había bullying, pero no se decía bullying. Se decía, bueno, carguemos al traga, le hagamos la vida imposible, no sé cómo se decía, pero le tiremos la factura. A mí me tiraban la factura. Yo estaba en el recreo con la factura en la mano, pasaban a propósito, pum, me tiraban la factura y me la pisaban, me quedaba sin factura para la merienda. Yo era gordito, rellenito, malo para el fútbol, pésimo. Y cuando había que elegir, vieron que el profesor de gimnasia pone los 4 capitanes. ¿Quién era el último? Y no me elegían, vení. Me decían, bueno, vení. Hasta que un día de casualidad me pusieron al arco y atajé un gol de casualidad, porque yo me atajé así para que no me pegara la pelota, y resulta que la pelota pegó en mi codo y atajé un gol. Y ese día me convertí en el ser más popular de la escuela. No tanto, pero... Pero a la hora de hacer un examen de inglés, ¿a quién iban? A mí. Y yo hacía las pruebas por ellos y se las pasaba por abajo. Y un día yo no había estudiado para cívica. Y mi compañero Carubelli, que me estás viendo Carubelli, perdón por aquel momento, el gringo Carubelli, sí había estudiado. Y todos los profesores tenían un buen concepto de mí. ¿Cómo iban a pensar que Oyola iba a estar copiando? No. Eso no entraba en el razonamiento de los profesores. Pero un día Oyola no había estudiado para la prueba cívica y Oyola copió. Y Carubelli, el gringo Carubelli que estaba delante, me estaba dictando. ¿Qué? Que no escucho. Y de repente la profesora de cívica, que coincidentemente era la profesora de historia, materia que aborrecí toda mi secundaria, historia y geografía, no las podía ni ver. Y sí, es la verdad. Y en un momento dice la profesora, Carubelli, tráigame su examen, tiene 0, deje a Oyola tranquilo y póngase usted a estudiar. Venga, Carubelli. Oyola, por favor, si no le voy a poner un 0 a usted también. Siéntese, termine su examen. Profe, Carubelli me estaba dictando a mí. Carubelli, ¿eso es verdad? ¿Usted estudió? Sí, profe, yo había estudiado y sí, yo le estaba dictando a él. Siéntese, Carubelli. Oyola, venga para acá. Y yo estaba ahí con la hoja. ¿A usted le parece como me hace quedar delante de toda su casa? Pero yo le dije, profe, que yo le estaba... ¿Pero a usted le parece la vergüenza que me hace pasar? Bueno, profe, perdón, pero yo... Ahora si lo hago sentar voy a quedar mal. Me va a tener que dar la hoja. Y le voy a tener que poner 0. Sí, está bien, hágalo. Bueno, vaya, siéntese. Y yo volví a mi asiento. Triste. Pero bueno, después le levanté la materia y Carubelli se sacó un 9.
Tenía todo bien, pero le bajó un punto por dictarme, será, no sé. Es importante que aprendamos a cerrar esos capítulos en mi vida. Y entonces, ¿cuántas cosas te dijeron en el secundario? ¿Cuántos adjetivos te pusieron? ¿Y vos todavía te los crees? Seguís siendo el gordo, ya bajaste 80 kilos y a vos te siguen diciendo gordo. Ya te pusiste lente de contacto y te siguen diciendo 4 ojos. Y esas cosas te quedan. Ya te hiciste la cirugía de la nariz y te siguen diciendo pico el oro. Y vos pagaste por esa cirugía tanto para que te sigan diciendo pico el oro. No vale la pena. Y deja que esas cosas te marquen. Porque no aprendemos a cerrar esos capítulos y a cambiarnos el nombre. Y la gran invitación que yo tengo para hacerte esta noche es que decidas cambiar tu nombre. Así como Saulo un día dijo, ¿saben qué? Yo no voy a ser Saulo. Yo no voy a ser un hombre que persigue a la iglesia de Cristo. Yo ahora voy a ser un hombre que predique a Cristo. Y él cambió su historia, él cambió su vida. Y por más que la gente decía, pero si Saulo hizo tal y tal cosa, Saulo... No, ese no soy yo ahora. Eso fue mi pasado. Eso fui yo antes. Pero hace falta valor para cerrar capítulos en la vida. Hace falta aferrarse de Dios para que puedas creer que hay algo más grande, que hay algo mejor, que hay otro nombre que Dios eligió para vos. Pero yo creo que esta noche es importante que vos decidas cambiarte el nombre. Y que vos decidas cómo te vas a llamar. Que rompas con los nombres del pasado. Que rompas con las huellas de tu infancia, de tu adolescencia. Y que decidas cambiarte el nombre y decir, ¿sabes qué? Yo ya no soy más eso. Ese era yo antes. No me creo lo que me decían antes. Yo ahora decido cambiar mi historia. Yo ahora decido cambiarle el rumbo a mi vida. Yo decido cerrar capítulos, ponerle punto final y empezar a escribir una nueva historia. Quiero animarte a que renueves tu biblioteca, a que modernices tu biblioteca y empieces a escribir cosas nuevas. Comenzá a escribir, así como lo dijimos recién. Tomá un cuaderno, un lápiz, una lapicera y escribí. Y empezá a escribir a dónde querés llegar, a dónde querés ir, qué futuro esperás para vos, qué futuro esperás para tu hijo. No tenés que repetir la historia. Si la historia de tu familia no fue la mejor, si esas cosas te marcaron, cerrá ese capítulo y ya está. Pasemos a otro tema. No vuelvas a querer abrir ese capítulo a ver cómo había quedado, a ver qué me decían antes, a ver cómo yo vivía, a ver cómo mis padres me trataron, qué hicieron mis padres. No, ya está, cerralo, se acabó. Y seguí escribiendo, y seguí escribiendo, y seguí escribiendo. Quiero invitarte esta noche a que te gradúes con honores, después de una carrera, después de haber estudiado, después de haber escrito tu nueva historia. Tenés que recibir el diploma, pero por la materia que vos mismo decidiste cursar. Graduate con honores, recibite, escribí tu propia historia, cambiate el nombre, decidí ser quien querés ser. A mí me llama la atención y me duele un poco escuchar de algunos jóvenes que quizá un día vinieron a la iglesia o fueron criados en una familia cristiana y de repente salen con algunas cosas y dicen, finalmente puedo ser quien soy. Finalmente puedo ser yo. Y resulta que ser yo es ser algo que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. Y eso a mí me llama la atención y me entristece. Porque hay gente que dice, finalmente puedo ser yo, pero anda en cualquier cosa. Yo digo, ¿cómo puede ser que puedan ser ellos mismos si eso, la vida que viven, no se refleja en la palabra de Dios? Y este es nuestro manual de vida. Aquí dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y solamente cuando nosotros vivimos como imagen y semejanza de Dios, es que realmente podemos decir, soy quien realmente soy. Soy quien realmente siempre quise ser.
lo que Dios dijo que yo iba a hacer. Hoy quiero animarte a tomar un papel en blanco y comenzar a escribir una nueva historia. Ponerle punto final a situaciones en tu vida. Pero ¿qué pasa? Que me dolió tanto, que sufrí tanto, que me hizo esto, que me lo hizo lo otro. Jesucristo vino a llevar todas nuestras cargas. Y no es justo que nosotros estemos intentando llevar cargas que Él vino a llevar. ¿Cuántos han llorado por amor? Qué poquitos, súper. Y ese mismo que lloró por amor, pasó el tiempo curó las heridas y después se sanó la herida. Un día hablé con un chico que vino a hablar y estaba destrozado porque su novia lo había dejado. Y era un mar de lágrimas, no me alcanzaron los pañuelos, así que le di papel higiénico después para que siga, porque era lágrima, y yo hice un paquetito, se los terminó en 5 minutos, después dije, bueno, fui al baño, acá tenés papel higiénico, tomé todo el rollo, seguí llorando. Y no estoy ridiculizando esto, pero fíjense, lloraba, mi novio me dejó, ¿qué voy a hacer? Mi novio me dejó, ¿qué voy a hacer? Y yo por más que buscaba sabiduría en lo alto, yo, decía, bueno, si te dejó porque no te quiere. No van a venir más a hablar conmigo. Y yo le rogué y la llamé y me pidió y cambié el número y bueno, es medio obvio que ya no quiere saber nada con vos. Después que no puedo, no voy a poder. Sí vas a poder, le digo, vas a poder. Y entonces en un momento que se calmó y se acabó el rollo de papel higiénico, le dije, mira, pensá en esto. Pensá en el día de tu casamiento. Se quedó así, tildado. Pensá, le digo. Va a estar toda tu familia, va a estar la familia de ella, la vas a ver entrar por el pasillo de la iglesia con su vestido blanco, va a estar más hermosa que nunca. Sí, me dice. Le digo, y cuando ella llegue al altar, si no es la fulana esta que te acaba de dejar, ¿vos te vas a largar a llorar y te va a ir, va a suspender la boda? No. Y claro que no. ¿Y si es esta que te dejó? ¿Vas a estar contento? Sí. Entonces le digo, en el día de tu casamiento, ¿vas a llorar por la que te acaba de dejar? No. Y claro que no. Porque si te estás casando con otra y estás casando con ella, tampoco vas a llorar. Entonces digo, pensé en el día de tu casamiento y deja de llorar hoy. Que el día de tu casamiento vas a ser muy feliz. Te cases con quien te cases. Pero tu vida no se puede terminar porque te dejó la novia. Tu vida no se puede terminar porque hubo un fracaso. Pone punto final a esa historia y cerrá ese capítulo. Y empezá a escribir otro. Te dañaron cuando eras chico. Viniste como algunos dicen, no, y lo buscaron, no, fue accidente. Uy, qué alentador. ¿Ya tus papás te buscaron? No, dice que fue accidente. Cerrá ese capítulo y empezá a escribir otro nuevo. ¿Cuántos capítulos necesitas cerrar esta noche? Hay gente que está trabada. Hay gente que no sale. Hay gente que no levanta alas y vuela porque simplemente sigue leyendo el mismo discurso. Me hicieron esto, me fue mal en esto, me salió mal esto, no logré esto, no pude con esto. Dicen que yo soy esto, dicen que hice esto. Es tiempo de cerrar ese capítulo. Y cerrar este otro también, que no sé para qué está abierto. Cerrarlo. Y que la palabra de Dios sea tu gran libro, que sea tu fuente de inspiración para empezar a escribir una nueva historia. Un día un hombre que se llamó Saulo dijo, ya está, yo no soy más Saulo, ahora soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya no soy Saulo, el que persigue a la iglesia, ahora soy Pablo,
apóstol de Jesucristo. Si vos no te cambias el nombre, vas a seguir recibiendo los apodos del mundo, de los que te rodean. Hoy te tenés que cambiar el nombre y comenzar a escribir tu propia historia. No dejes que nadie escriba tu historia. No dejes que nadie haga los renglones para tu historia. Vos tenés que escribir tu historia. Vos tenés que determinar cómo te llamas y hasta dónde vas a llegar. Porque nadie te va a poder frenar si vos te decidís llegar lejos. Esta noche quiero darte algo muy simbólico. Es un pequeño papel en blanco que dice: hoy comienzo a escribir mi nueva historia. Y es un papelito que, como bien dije, está en blanco. Te lo vas a llevar, lo vas a guardar. Quizá te animas a escribir algo acá esta noche. Quizá sí, quizá no. Pero yo te animo hoy a comenzar a escribir tu propia historia. Escribí a dónde querés llegar. Escribí lo que querés ser. Terminá con asignaturas pendientes. No te sigas llevando materias. Terminalas. Ponele punto final. Y vamos al próximo capítulo. Renuncia a tus asignaturas pendientes. Renuncia a lo que te está atando todavía al pasado, a tu fracaso, a lo que no salió bien. Y comenzá a escribir una historia de éxito. Nosotros necesitamos, nuestro país necesita que nosotros comencemos a escribir una historia nueva y una historia diferente. Tenemos que escribir un nuevo capítulo y cerrar los capítulos viejos. Basta de cosas inconclusas en la vida. Pongamos punto final y cambiemos el nombre. Ahora yo soy Pablo, no soy más Saulo. Ahora soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora yo predico a Cristo. Mientras antes perseguía a los que predicaban a Cristo, hoy yo predico a Cristo. Hoy cambié mi nombre y voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Y mientras recibí el papel, comenzá a pensar en todos los libros que tenés que empezar a cerrar en tu vida. Comenzá a pensar en todos los capítulos que tenés que cerrar en tu vida. Y comenzá a pensar en los nuevos comienzos, en las nuevas oportunidades, en el destino maravilloso que Dios planificó para vos. Concéntrate en este papel en blanco. Alguien tuvo que ponerse a escribir todos estos libros para traer texto delante de nuestros ojos y que pudiéramos leer algo. Alguien tuvo que ponerse a escribir. Te animamos esta noche a ponerte a escribir tu historia. Que nadie la escriba por vos. Si vos te animás a escribir tu historia, eso es lo que nosotros vamos a leer. Que cuando yo te vea, no vea lo que los demás opinan de vos, lo que más dicen de vos, lo que más escribieron de vos. Que cuando yo te vea, vea lo que vos mismo escribiste de vos. Esto es lo que soy yo. Aunque me cueste creerlo, pero hoy determino ser esto, este. ¿Cuántos tienen el papelito? ¿Puedes ponerte de pie? Este papel en blanco representa una historia incompleta. Y vos tenés todo el potencial para escribir el final de la historia. Vos tenés todo el potencial para escribir cómo va a terminar la historia de tu vida. Tenés todo el potencial para determinar hasta dónde vas a llegar. Qué bueno
que comiences con este pequeño papel en blanco. Y que cuando se te acabe este papel de este lado y de este lado, sigas en un cuaderno. Y cuando se te acabe ese cuaderno, busques otro cuaderno. Alguien tiene que ponerse a escribir. Alguien tiene que escribir cómo sigue tu vida. ¿Vas a dejar que las circunstancias, que la crisis o lo que rodea tu casa, va a permitir que eso sea lo que escriba la historia? ¿O vos vas a decir, no, yo voy a tomar el trabajo de escribir mi historia? Yo voy a tomar el trabajo de escribir hasta dónde voy a llegar. ¿Cuántos toman ese desafío? Levanta tu papel, cierra tus ojos y comienza a escribir tu historia en tu corazón. Comienza a mirarte hasta dónde vas a llegar. Antes yo era esto, pero ahora soy esto. Yo cierro capítulos inconclusos en mi vida. Yo le pongo fin a asignaturas pendientes. Yo le pongo fin a aquello que hasta hoy me estaba determinando que yo era algo que no quiero ser. Hoy le pongo fin a todo aquello que me estaba determinando a hacer cosas que no quiero hacer. Yo cierro esos capítulos y yo escribo una historia nueva. Yo escribo la historia que quiero vivir. Yo escribo las distancias que quiero recorrer. Hay tanta gente estancada porque simplemente no se anima a escribir en un papel hasta dónde quiere llegar. Hoy es el día para levantar vuelo, para visionar, para mirar lejos y para escribir cosas grandes. Yo te animo esta noche a escribir cosas grandes en este papel en blanco. Hoy es un papel en blanco, pero si tomás el compromiso delante de Dios de escribir tu propia historia, este papel se va a convertir en un testimonio maravilloso a todos los que te rodeen. Se va a convertir este papel en un testimonio maravilloso para nuestra ciudad y para nuestro país, porque hay un grupo de gente que está determinada a escribir una nueva historia, a escribir nuestra propia historia. Vamos a crecer, vamos a aumentarnos, vamos a tomar la tierra que Dios nos prometió. Vamos a entrar a la tierra y no vamos a negociar con los habitantes de la tierra, sino que vamos a destruir esos altares y vamos a comenzar a escribir una nueva historia para nuestra ciudad, para nuestro barrio, para nuestro país, para nuestra familia, para nosotros mismos. Quiero preguntar si esta noche hay gente que reconoce que hoy en un acto violento necesita cerrar algunos capítulos en su vida y decir basta ya de esto. Me gustaría orar con todos aquellos que en un acto violento quieren decir basta ya, cierro este capítulo, termino con esta asignatura pendiente, corto con esto hoy mismo, pero necesitas hacerlo con una actitud violenta. Violentamente cerrar ese capítulo y decir nunca más vuelvo a abrir este capítulo. Lo podés hacer en el nombre de Jesús. Basta ya de estar volviendo a abrirlo. Y lo abro una vez más y lo guardo. Y después lo abro para pispear otro poquito más y lo abro. No. Esta noche, para empezar a escribir un nuevo capítulo, es necesario terminar, cerrar violentamente con ese capítulo y decir este libro ya no va a estar en mi escritorio. He cerrado este capítulo y nunca más lo vuelvo a abrir. Nunca más lo vuelvo a abrir. Nunca más lo vuelvo a abrir. Si hoy querés cerrar un capítulo en tu vida violentamente y decir nunca más vuelvo a abrir ese capítulo en mi vida, hoy le pongo fin a eso, quiero que vengas aquí adelante con tu hojita, porque es imprescindible para empezar a escribir una nueva historia, cerrar por completo y con violencia
aquellos capítulos que todavía están abiertos. Vení con tu hojita, si es tu caso. Violentamente necesitas hoy cortar, terminar y cerrar capítulos inconclusos en tu vida. Es tiempo nuevo, nuevo día también. Unción fresca viene Y fluye a mí. y fluye a mí. Tiempo de fuerza Tiempo de fuerza para vos. y prosperidad. Es tiempo nuevo que viene a mí. Señor. Es tiempo nuevo, nuevo día también. Nuevo día, nuevo día, nuevo día. Unción fresca viene Y fluye a mí. y fluye a mí. Tiempo de fuerza Recibí la fuerza que y necesitas. prosperidad. Es tiempo nuevo, Tiempo que nuevo. viene a mí. Señor, tiempo nuevo. Es tiempo nuevo, nuevo día también. Nuevo día, un nuevo día, un nuevo día, una nueva historia. Fresca viene y fluye a mí. Tiempo de fuerza Levanta tus manos y y recibí la fuerza. prosperidad. Sí, Señor. Es tiempo nuevo Tiempo que nuevo. viene a mí. Que viene a mí. Es tiempo nuevo, nuevo día también. Nuevo día también. Unción fresca viene y fluye a mí. Tiempo de fuerza y prosperidad. Es tiempo nuevo que viene. Tiempo nuevo que viene. Levanta tu mano y recibí de Es Dios. tiempo nuevo. Hoy comienzas una nueva historia. También. Cerramos todo capítulo inconcluso en nuestra vida. Le ponemos sello para que no se vuelva a abrir. Señor, Señor, sella hoy los capítulos que estamos cerrando. Sella los capítulos que estamos cerrando para que no se vuelvan a abrir. Es tiempo nuevo. Tiempo nuevo. Que viene. Fuerza nueva. Hoy comienza algo Es nuevo. tiempo nuevo. Nuevo día. También. Unción fresca viene. Viene y fluye a mí. Tiempo de fuerza y prosperidad. Es tiempo nuevo. Sí, Señor. Que viene a mí. Viene más a Decláralo. decirlo. Es tiempo nuevo, nuevo día también. Unción fresca viene y fluye a mí. Tiempo de fuerza y prosperidad. Eso viene para vos. Es tiempo nuevo que viene a mí. Si no, es tiempo nuevo, nuevo día también. Unción fresca viene Viene la unción. y fluye a mí. Tiempo de fuerza y prosperidad. Es tiempo nuevo que viene. Levanta tu mano y recibí el nuevo aire. Es tiempo nuevo. La frescura del Espíritu nuevo Santo. día también.
historia también se ofrezca bien, fluye a mí. De poder, fuerza y prosperidad, es tiempo nuevo que viene a mí. Vos que pasaste aquí adelante y quizá alguien que también quisiera estar acá y por cuestiones de espacio no puede, quiero decirte que es tan importante que no permitas que otros escriban tu historia. Es tan importante que tomes el control, tomes la lapicera, el lápiz en tu mano y vos escribas tu historia. Para eso te va a hacer falta esto, la palabra. Nunca escribas tu propia historia sin primero consultar éxito en la vida. En esta historia yo digo que mi familia será bendecida. En esta historia yo digo que mi barrio va a ser bendecido. En esta historia yo digo que la iglesia va a crecer y va a prosperar. En esta historia yo escribo que me va a ir bien y que voy a llegar muy lejos. Y que voy a llegar muy lejos. Y que voy a llegar muy lejos. ¿Sabes qué satisfacción es cuando escribís un libro? Una de las cosas más lindas que Dios me ha regalado, el hecho de poder escribir un libro y que alguien lo lea, no importa cuántos, pero que alguien lo lea. Y el pastor Carlos, cuando escribió el prólogo en mi primer libro, puso algo en el prólogo que no me acuerdo bien cómo decía, pero decía: este libro donde quiera que llegue, en cualquier parte del mundo. Y cuando yo leí ese prólogo, yo decidí escribir algo. Mis libros van a llegar a todo el mundo, porque el pastor Carlos lo dijo. Pero yo decidí escribirlo como parte de mi historia. Van a llegar, voy a lograrlo. Ya nadie va a pasar por el lado mío, me va a tirar la factura y me la va a pisar. Ahora yo voy a ir a la panadería y me voy a comer todas las medialunas que quiera y nadie va a tener el atrevimiento de venir a pisarme mi media luna, porque yo cerré ese capítulo en mi vida. ¿Cuántos capítulos tenés que cerrar vos en tu vida para decir: yo no permito que absolutamente nadie diga lo que yo puedo o no puedo hacer? Porque yo escribo que puedo mucho, porque yo escribo que soy mucho, porque yo escribo que con mi Cristo soy más que vencedor y puedo llegar muy lejos. Vos tenés que estar convencido de que tu historia, la historia que vas a escribir, es una historia de bendición, es una historia de nueva fuerza, es una historia de cosas sorprendentes y maravillosas. Tenés que escribir la historia de tal manera que la creamos y cuando te veamos digamos: ¡wow! ¿Quién es ese? Mira lo que talentoso que es. Mira la tremenda gracia de Dios que tiene. Mira cómo es este tipo. Mira esta chica, la unción que tiene. Mira el favor que Dios le da. Eso lo tenés que escribir vos para que todos nosotros lo leamos. Pero si vos te pones a escribir ahí, bueno, no sé si algún día llego, no sé si algún día me caso, no sé si... Yo un día dije: no sé si algún día me caso. Tenía 30 y pensaba que tenía 60, ya no sé, porque pensé que estaba tan viejo. Cada día estoy más joven. No, yo no sé si puedo, no sé si lo voy a lograr, no sé si puedo rendir las materias que me llevo. No. Y bueno, si podés, si vos en tu historia escribís: no sé si puedo, no sé si puedo, no sé si puedo, entonces ¿qué vamos a leer los demás? No sabes si puede. Pero si vos escribís: yo puedo, yo lo alcanzo, yo lo logro, vamos a venir y vamos a ver lo que vos escribiste. Y yo voy a decir: miralo vos, él puede, porque él se cree lo que escribió. Ella puede alcanzarlo. ¿Por qué? Porque ella misma lo escribió y ella misma lo determinó.
Te determinarás a sí mismo una cosa y te será. Te determinarás a sí mismo una cosa y te será. Comenzá a escribir y determinarte y vas a vivir lo que escribís. Vas a vivir lo que escribís. Escribí una historia de bendición. Cerrá capítulos de tu vida que ya no te sirven para nada. No vuelvas a abrir esos libros. Abrí un libro que esté con las páginas totalmente en blanco y a partir de hoy te encomendamos en el nombre de Jesús a salir y a escribir la historia más maravillosa que el mundo haya leído, y esa historia es tu vida. Esa historia es tu vida. Esa historia es tu vida. La historia más espectacular que hayas leído. La historia más maravillosa que hayas leído es la historia que hoy empezás a escribir acerca de tu vida. Podés llegar muy lejos, podés alcanzar mucho, pero escribilo, escribilo, escribilo. Determinate a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aplaudí ahí con tu hojita aplaudí a esa nueva historia, a esa nueva historia. A esa nueva historia que empieza hoy.